Bien, saludo a la congregación con la paz del Señor. La verdad es que para mí es un privilegio siempre compartir con ustedes, mis hermanos, la palabra del Señor. Estoy contento por ver muchos rostros que hace tiempo que no veía, la familia de mi hermano Andrés con Jane, sus hijas. Es una alegría volver a verlo después de ya prácticamente un mes, así como también la mamá de Marcela, su hijo. Son personas que hace bien que vengan y que podamos compartir acá también los familiares de nuestros hermanos y la familia del hermano Lizardo. Es bueno cuando la familia está reunida. Eso nos hace diferentes quizás de otras confesiones o formas estructuradas quizás de servir a Dios. Y es que somos familia. Y al ser familia no somos una secta. Nosotros somos un grupo de hermanos en la fe, algunos biológicos, pero que tenemos un propósito común que es alabar, adorar, bendecir el nombre de Dios. Darle alabanza a Él porque Él es digno. De que nuestra boca se abra, de que nuestros pensamientos y de que nuestros sentimientos se focalicen solo en Él. Es un tiempo para meditar, es un tiempo para reflexionar y sobre todo para disfrutar la convivencia. No siempre se disfruta, pero el Señor a través de su palabra nos recuerda: miren, consideren cuán hermoso y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía. Eso parece utópico en el horizonte, porque los que han tenido familiares quizás de visita saben que el placer es un par de días y después ya empieza a incomodar. Eso todos lo sabemos, los que tenemos familiares, ¿cierto? Y vienen de lejos, pero la consigna es lograr que aquello ocurra. Y si somos transformados por la palabra, eso sí es posible. Si Dios transforma nuestros corazones, es posible que podamos habitar juntos y en armonía. Amén. Entonces, el día de hoy, continuando con la serie de los nombres de Dios, nos corresponde hablar de un nombre compuesto, es decir, el nombre de Dios y una palabra que lo identifica o que identifica el carácter de Dios. Y hoy vamos a aprender de parte del Señor. Yo solamente soy un expositor de la palabra que nutre, que es la palabra del Señor, Jehová Rafa o Rafa. Acá nosotros en la congregación tenemos, ¿cierto?, un hermano, no puedo no citarlo, Rafael, así que es un lindo nombre, Rafael. Y vamos a saber por qué, en unos pocos minutos, por qué es un nombre lindo, un nombre significativo, que dicho sea de paso, es importante que los que van a ser padres en un futuro y piensen en nombres, siempre piensen en un nombre con significado. No porque sea solamente el nombre lindo que junta con el segundo nombre, sino que lo que para ustedes tenga sentido en su vida y que podamos reflejarlo en los nombres, porque cada nombre tiene un significado valioso. Y el texto ancla sobre el cual hoy vamos a comenzar está en Éxodo. Así que si me pueden acompañar al libro de Éxodo, capítulo 15. Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Éxodo, capítulo 15, versículo 26. En la medida que lo van encontrando, me hacen unas señas como que ya estamos ok, para darle lectura a todos juntos como familia.
Amén. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y dice así la palabra del Señor. Y dijo Dios: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, e inclinares tu oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que yo envié a los egipcios, yo no te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa. Porque yo soy Jehová Rafa. Entonces, esta es la palabra del Señor. Y ahora vamos a comenzar un poco a descubrir riquezas, tesoros que hay en esta palabra. Primero, comenzando por lo siguiente. Los últimos domingos, ya desde prácticamente un mes o más de un mes, hemos estado hablando de distintos nombres o títulos de Dios. Y es justamente esta serie muy enriquecedora porque va revelando el carácter de Dios. Me voy a tomar solamente unos 2 minutos para volver a recordar por qué esto es valioso y hay una riqueza que tenemos que aprender a descubrir. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, entendiendo que fue Él el que tomó primero la iniciativa, eso es un principio teológico fundamental. Jamás digamos en nuestros corazones que yo decidí buscar al Señor. El Señor nos alcanza primero. El Señor es un Dios intencional que Él tomó la iniciativa y comenzó en la búsqueda de usted y de mí. Eso jamás se nos tiene que olvidar. Ahora, como Dios toma la iniciativa siempre, Él es el intencional, nosotros somos los que damos. Él toma la iniciativa, es que Él desea darse a conocer. A Él le interesa sobremanera mostrarse, que técnicamente se conoce como el vocablo revelarse. Pero lo concreto es que desea mostrarse, darse a conocer. Eso es revelarse, es que Él desea darse a conocer cómo Él es como Dios. Y es en este concepto que Dios, desde que crea el mundo, constantemente Él comienza a darse a conocer a través de la historia, a través de las circunstancias, a través de su creación y a través de una relación con seres humanos. Y es por eso que en el Génesis 1:1 Dios se muestra a través de Elohim como el Dios creador. Así parte Él. Para los que me quieran conocer, dice el Señor, en el Génesis 1:1 está mi carácter creador, que lo manifestó el hermano Esteban y lo dio a conocer muy bien. Y es por eso que a medida que nosotros vamos creciendo en nuestra vida cristiana, nosotros nos preguntamos, ¿cómo es Dios? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? ¿Cómo siente? ¿Qué le molesta? ¿Qué le gusta? Y Dios se muestra de forma progresiva a través del tiempo. No podemos conocer a Dios en su totalidad y en un instante. Es progresivo. Y como es progresivo, es que llegamos hasta este punto del Éxodo 15, en donde ya pasó el Génesis, ya pasó Adán y Eva, ya pasó, ¿cierto?, la salida del Edén, y ahora Dios desea darse a conocer
con una característica o un atributo que él tiene que es muy hermoso, pero también muy desafiante. A priori, cuando nosotros vemos y entendemos que Jehová Rafa, que en la traducción al español Rafa, significa sanar, curar, restaurar, restituir y todo lo que implique volver a su estado anterior original. En el hebreo, que es solamente un poco de cultura general, pero no es tan técnico, Rafa se utiliza tanto para sanar como para reparar algo que se ha dañado. Rafa es restaurar, sanar, curar, restablecer. Y es por eso que acá Dios se muestra en este episodio, que lo vamos a entender un poco más, como Jehová sanador. Y el contexto de esta historia es el siguiente. ¿Cuántos vieron las películas o han visto alguna vez en su vida la película en donde Moisés cruza el Mar Rojo y las aguas se abren de par en par y pasan los carros del faraón, ¿cierto? Y pasa todo el pueblo de Israel en seco? ¿Han visto esa película? Por último, para tener la imagen en la cabeza. Sí. Ya. Este episodio ocurre después que ya cruzaron el mar. Y piensen en esto. Hace poco tiempo atrás, solamente poco tiempo atrás, el pueblo de Dios había sido esclavizado por muchos años en Egipto, había sido oprimido, ¿cierto? Y Dios había enviado unas plagas contra Egipto, 10 plagas, ¿se acuerdan de esas 10 plagas? Y se acuerdan que ocurrieron muchas cosas tristes y lamentables que generaron dolor y sufrimiento. Estas plagas comenzando por la primera, ¿se acuerdan? Y si no se acuerdan, lo vamos a recordar ahora brevemente. La primera plaga cuando convirtió el Nilo en sangre. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante? Porque esto guarda relación simbólica con este texto. Y es que cuando Dios castiga a Faraón, la conducta de un corazón duro, de un corazón que confronta a Dios, Dios le dice: deja ir a mi pueblo, déjalos ir. Y Faraón lo desafía: no. Ok. Y la primera plaga es que convierte el agua en sangre, el Nilo. Y ustedes dirán: ya, y resulta que el Nilo en aquella época representaba la vida que fluía en todo el imperio de Egipto. Se contaminaba el agua. Los que son del área de la salud, lo que significa cuando el agua está contaminada, lo que significa beber, comer, todas las infecciones, úlceras, las patologías que se van generando, porque el agua era vital y sigue siendo vital aún. Entonces, simbólicamente lo que significaba, y además que había un dios de los egipcios que era el que gobernaba el Nilo. Y Dios, nuestro Dios, le estaba diciendo: tu Dios egipcio no controla ni gobierna el Nilo. Soy yo, dice el Señor, el que doy vida y el que restablece el agua. Eso es el preámbulo, lo que pasaba cuando estaban en Egipto. No les voy a contar la otra 10 plagas, pero lo concreto es que el pueblo fue liberado de Egipto. Y ahora les pediré que por favor piensen con mente de: el Señor nos ha liberado. El Señor nos ha liberado del yugo opresor, cual sea. En este caso, bíblicamente era Egipto. Y Dios los libera. Después de evidenciar y de demostrar con 10 plagas el poder de Dios.
Cuando Dios en su vida hace algo grande, maravilloso a sus ojos, usted ¿con qué corazón queda? Con un corazón agradecido, con un corazón de sí, ese es mi Dios, no hay Dios más grande que mi Dios. Ese era o debió haber sido el espíritu de los israelitas, del pueblo de Dios. Entonces, imagínense después al finalizar que cruzó en seco, los liberó de los carros del faraón. El pueblo contento. Y llegó al otro lado. Y es acá que después que cruzan el mar, llegan a este lugar y comienzan el 22 diciendo: e hizo Moisés que fueran del Mar Rojo con dirección al desierto de Shur. Y llegaron a un lugar tipo oasis, a un lugar donde había agua. Pero resulta que las aguas estaban amargas. No eran bebestibles, no eran potables. Entonces, voy a tratar de que sea breve, pero aquí hay un contenido que es importante que logremos comprender. Con la mentalidad de alegría y de victoria que venían, ¿cierto?, de Egipto, nos liberaron, somos libres, sí, nuestro Dios es fuerte, es poderoso. ¡Yuhu! Cruzaron el mar. Llegaron en pocos días, 3 días, a un lugar y se encontraron con un laguna, lago, lo que sea, oasis, y querían beber, tenían sed. Y resulta que el agua no era potable. Pero recuerden, hace poco tiempo atrás habían tenido la victoria de parte de Dios. Pero pasaron pocos días y se encontraron con este pequeño inconveniente. Tenían sed, legítimo, querían beber y no pudieron beber porque el agua estaba amarga. Y adivinen qué hicieron nuestros pequeños hermanos antepasados del pueblo de Israel. Versículo 24. 15-24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Y el pueblo dijo: ¿y ahora qué vamos a beber? Le hago este sonido para que sea un poco más exagerado. ¿Y ahora qué? Tengo sed. ¿Para qué nos sacó Dios de allá? ¿Para que moramos de sed? Tengo sed, queremos beber. Es fuerte un poco la palabra, hermano, pero tengo que leerlo porque si no, no vamos a encontrar la riqueza. De pronto creemos que Jehová Rafa, sí, hay una mirada romántica, hay una mirada tierna que la vamos a ver más adelante. Pero cómo nace la revelación del Dios sanador es en este contexto. Y tengo que explicarlo. Amén. Porque soy responsable ante Dios. Entonces, cuando se encontraron con esta agua que no podían beber, no pensaron en la victoria que Dios le había dado, en de cuánta enfermedad los libró en Egipto con las 10 plagas. No pensó su mente. Pensó en: tengo sed y quiero agua ahora ya. ¿Dónde está ese Dios incomprensible que nos trae agua amarga? ¿No se da cuenta que mi cuerpo necesita beber? Un poco era la actitud de este pueblo. Entonces hubo otra actitud de Moisés. Y Moisés dijo: ok, vamos a orar al Señor. Y Moisés oró, clamó, dice el versículo 25, clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Y le dijo: ¿ves ese árbol? Tómalo, échalo sobre las aguas amargas.
Y una vez que lo echó en las aguas, este árbol que Dios le dijo a Moisés, échalo sobre las aguas, estas aguas amargas se transformaron en agua dulce, bebestible. Y es ahí que Dios les dice, a ver. Ahí afloró un carácter de Dios entre muchos otros, antes de que se revelara como Jehová Rafa. Dios revela el corazón de papá, disciplinador, que a veces no nos gusta. Y Dios dijo, ¿recuerdan las plagas en Egipto? ¿Las recuerdan? Estaba fresquito. El agua en sangre, la plaga de las ranas, la plaga de muchas enfermedades y muertes. En los egipcios la tenían fresco. ¿Lo recuerdan? Dice el Señor. Pues bien, y aquí viene y dice en el versículo 26, ¿lo recuerdan? Sí, ya. Si ustedes, aquí hay un condicional. Los que estudian programación, if, then. Si tú, dice el Señor, oyes atentamente mi voz, inclinas tu oído, haces lo recto delante de mis ojos, ninguna enfermedad de las que yo envié a los egipcios vendrá sobre ti, dice el Señor. Pues yo soy Jehová Rafa, pues yo soy Jehová sanador. Y lo evidencia sanando el agua amarga, no bebestible, no consumible, no potable, y la transforma, la sana para que sea un agua de vida que puedan beber su pueblo. ¿Se entiende? ¿Logramos comprender el contexto histórico sobre el cual se desarrollan los hechos? Hasta aquí hemos realizado solo un análisis histórico sobre el cual Dios revela su nombre, Jehová Rafa. Es fuerte porque hay condiciones. Si oyeren mi voz, si te inclinares a hacer lo recto ante los ojos de el Señor, yo te libraré de todo lo que le envié a los egipcios por su duro corazón, por desafiarme, dice el Señor. Y ahí aflora este nombre compuesto. Es la primera vez en la Biblia que Dios se identifica como Jehová Rafa. El verbo y el sustantivo Rafa aparece anteriormente como sanidad, pero el título, nombre compuesto, es la primera vez que aparece. Y esto es muy interesante, ya lo pasamos. No me quiero pegar en las imágenes, quiero que el Señor hable a nuestro corazón, porque con esto hay mucha riqueza que podemos descubrir. Y es importante que ustedes solamente observen, no lo voy a exhortar, pero solamente el Espíritu Santo que les vaya guiando también en la lectura y vaya hablando a nuestros corazones. Ese árbol que Dios le pidió a Moisés que lo echara en las aguas para que endulzara las aguas, en hebreo tiene la misma raíz lingüística de madero. En el hebreo no hace distinción entre árbol y madero. Etz. Solamente les dejo eso. Y por lo tanto, cuando Dios le dice a Moisés, echa ese árbol sobre las aguas. Echa ese madero, porque ese árbol, ese madero es el que va a producir sanidad y va a endulzar su vida. Y aquí es donde nosotros ya comenzamos a recibir, ¿cierto?, el mensaje del Señor
Jehová Rafa. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Completamente bueno. Amén. Que en Él no hay nada dañino. Que en Él no hay maldad absoluta. Solo hay pureza. Solo hay santidad en Él. Fíjense, Jehová Rafa aflora o se revela para dar sanidad a las aguas. No había nadie ahí con alguna herida o alguna situación física, pero ahora vamos a comprender a través de la raíz lingüística del Rafa que pueden existir distintos tipos de enfermedades o distintos tipos de áreas que Dios puede sanar. Yo solamente elaboré 5 o 6 opciones que yo pensé. Pueden haber más. A veces nosotros creemos que solo existe la sanidad física porque es lo más visible y quizás es lo más doloroso, quizás. Y aquí ya entramos en un área que no es tan técnica y que es más de la vida común que nosotros vivimos y experimentamos día tras día. La sanidad física muy anhelada. ¿Cuántas otras áreas piensan ustedes que Dios puede sanar o tiene facultades para sanar? Física, emocional. ¿Ustedes piensan que el área emocional es un área que se enferma y que es un área que se puede sanar? El área mental, que está ligado con el área emocional, pero no es exactamente lo mismo. Salud mental. ¿Dios puede sanar salud mental? ¿Es un área que Dios puede intervenir o su poder no es suficiente para abordar esa área? Y si tenemos el área física, el área emocional, ¿ustedes creen que podemos estar enfermos o pudimos haber estado enfermos del área espiritual? Hasta ahí como que nos hace sentido, pero exploremos quizás otras 2 o 3 áreas. El área relacional. ¿Creen que el área relacional puede ser un área que Dios puede sanar o que no es necesario? Y la pregunta se responde con lo siguiente: ¿es posible que se dañen las relaciones? Entonces, si se daña, Dios puede revelarse como Rafa, restaurando, reparando, sanando una relación dañada. Dios sana y puede sanar muchas áreas. Y el área cósmica o creacional. Recuerden que Dios, cuando vino en la persona de Jesús, dijo: de tal manera amé al mundo, que en el griego es cosmos. De tal manera yo amé lo que creé. Por eso que en el Génesis 1:1 Él se revela como Elohim, como el Dios creador. Y su creación, después de la caída en el Edén, se dañó. Y Dios puede restaurar eso. Entonces, aquí es donde nosotros comenzamos a descubrir mucha riqueza en este libro. Pensaba y decía: Señor,
¿cómo puedo mostrar tu palabra sin caer en lo técnico? Porque cuando hablamos de Jehová Rafa, estamos hablando de que Dios desea mostrarse en la vida de todos nosotros y no podemos hacer un análisis de Dios. Podemos aproximarnos a algunos conceptos, pero Dios desea darse a conocer Él mismo, quiere tomar nuestra mano y decirnos a cada uno de nosotros, a través de la vida que ustedes están viviendo, algunos con más desafíos, con menos desafíos, con situaciones más o con situaciones menos, aflicciones más, aflicciones menos, Dios quiere revelarse a nuestra vida. Y ustedes dirán, pero ¿cómo lo hacemos más sencillo? Y resulta que a través de más de 4.000 años, Dios estuvo mostrando pequeños rasgos de su carácter para darse a conocer a través de Moisés, los profetas, los salmos. Pero finalmente llegó la revelación definitiva y máxima en la persona de Cristo. Amén. Cuando este pueblo de Israel, que no era un único pueblo, me refiero yo, no era una generación, eran distintas generaciones, los hijos de los hijos, los hijos de los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, el pueblo de Israel por generaciones que no cambiaba conducta, que sus padres, sus abuelos habían conocido a este Dios sanador, al Dios que transformó las aguas amargas. Ya después de 2 o 3 generaciones, si no hay una correcta transmisión de la fe, queda simplemente como mi abuelito iba a la iglesia, mi abuelita iba a la iglesia. Si no hay una transmisión de la fe, no quiere decir yo le dije a mi hijo que Dios existe. No significa eso, significa transmitir la fe con un estilo de vida. Y algo pasó de generación en generación en Israel. Y llegamos a la persona de Cristo. Entonces, cuando Dios Padre envía a su Hijo, era Dios mismo caminando con un cuerpo humano. Él es Dios, con forma de hombre. Es que no entendemos cómo Dios hace sanidad. Ahí está Jesús. Él es Jehová Rafa, en persona. Mírenlo y admírenlo. Y Dios comenzó a sanar, a recorrer Galilea, su tierra, mostrándose en persona. Porque si antiguamente los padres y los abuelos en la época antigua entendían o comprendían de forma parcial la revelación que Dios se mostró bajo un acontecimiento, cuando Jesús vino era la totalidad, era la plenitud misma de Dios. Amén. Entonces, Jehová Rafa se extiende durante todo el desarrollo de los escritos que hoy tenemos, inclusive llegando al Apocalipsis. Ustedes dirán, ¡wow! Sí. Apocalipsis 22:2. Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, esta fue la visión de Juan, había un árbol. Qué curioso. Había un árbol, y era el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones.
Y se repite nuevamente el mismo patrón. El árbol de la vida que estaba en el Génesis, lo pueden ver capítulo 3, en el Génesis estaba el árbol de la vida, que no es el árbol del conocimiento del bien y el mal, sino que el árbol de la vida, el árbol del que comía Adán, y que después se le restringió a que dejara de comer porque si no iba a perpetuar el pecado. ¿Se entienden? No se le permitió seguir comiendo del árbol de la vida, porque el árbol de la vida es el árbol del cual comemos para ser eternos. Y este árbol de la vida que Juan ve en el Apocalipsis simboliza nuevamente que cuando la semana pasada estuvimos hablando de la resurrección, que cuando resucitemos, nuestro cuerpo biológico físico se va a ir al polvo, pero vamos a resucitar un día y vamos a comer del árbol de vida eterna. Y ese árbol es para sanidad de las naciones. Ya no va a haber conflicto entre Trump, entre Putin, entre Irán, que dijo esto, que se enojó, que afloró el ego, que el otro le mandó un discurso, que el otro le mandó una amenaza. Algún día Dios promete restaurar, restaurar su creación completamente. Amén. Y aquí hay tanta belleza y tanta ternura de parte de nuestro Dios, porque nos da una garantía, nos da una esperanza a través de este nombre hermoso, Jehová Rafa. Él revela su poder sanador, su carácter restaurador. Dios es bueno, hermanos. Amén. Éxodo 23-25 nos recuerda: adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu alimento y el agua. No apartaré de ustedes, dice el Señor. No me apartaré de ustedes. Ninguna enfermedad vendrá sobre ustedes. Era lo que les decía a este pueblo que murmuraba, a este pueblo que su corazón no había sido transformado. Dios tiene sanidad en sí mismo, su nombre es sanidad, pero Él nos quiere enseñar riquezas a través de su palabra. Yo los sanaré. ¿De qué? ¿De una herida en la mano? Yo los sanaré de su rebelión. Los amaré sin límites, dice el Señor, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. El Salmo 30 que leyó la pequeña María, ¿lo recuerdan? ¿Qué decía? El Salmo 30, David, en uno de los episodios más fuertes, dijo: yo clamé a ti y tú me libraste de la muerte. Tu ira, tu enojo dura toda la noche, pero es solo un instante. Después, a la mañana siguiente, amanece, sale el sol. Dios muestra su favor nuevamente en favor de nuestras vidas y promete una eternidad de alegría, una eternidad con Él, sin dolor. Pero Dios necesita sanar múltiples áreas en nuestras vidas, así como en este pueblo, que fue categórico. Yo sanaré su rebelión, dice el Señor,
preguntémonos, quizás, y no es un juicio de valor, hermanos, no es un juicio de valor, son solo supuestos. Solo Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Si quizás anhelamos la sanidad física, biológica, pero Dios quizás quiere sanar otras áreas, yo no lo sé. Solo el Señor sabe. Si quiere sanarnos de nuestra rebelión. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y pone venda en sus heridas. Amén. ¿Cuántos de ustedes quizás, y si no lo ha pasado, no se preocupe, no se sienta mal, pero cuántos de ustedes, y no me responda así, con mano levantada, son solo preguntas retóricas, solo retórica, y usted responderá con el Señor en la interna, pero hágalo de forma sincera. ¿Cuántos de ustedes han tenido el corazón destrozado? Pero no es un dolor como que, ay, me pasó algo. No, sino que quebrantado al suelo. Quebrantado. Yo lo sanaré, dice el Señor, y yo me encargaré de vendar todas y cada una de sus heridas, porque los amo con amor eterno. Cuando usted y yo nos preguntamos, sí, pero ¿cómo puedo hacer para que el Señor me mire con ojos de sanidad? No deje de buscar alimento, porque ese alimento que a usted lo nutre, ese alimento tiene la capacidad de sanar, como así. Proverbios 3:8. Mi palabra será medicina a tu cuerpo y alivio para tus huesos. ¿En serio? Prueba al Señor, dice. Prueba al Señor y veremos que la palabra de Dios, que nosotros de pronto los más intelectuales lo miran desde el punto de vista técnico. Sí, me sé varios libros de la Biblia, me sé el griego, me sé el hebreo, pero resulta que esta palabra que edifica y que nutre es medicina. Tiene poder sanador. En el Salmo 107:2 dice, envió Dios su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cómo así la palabra hizo eso? O sea, no es solamente un libro de cultura general para demostrar que yo sé algo de la Biblia. No, hermanos. Utilice la palabra de Dios cuando usted esté en aflicción, cuando usted esté agobiado. Recuerde estos versículos, escríbalo en su Biblia, apúntelo, y cuando usted ore, haga uso de esto y dígale, Señor, tu palabra es medicina. No creo que solamente sea palabra intelectual que alimenta el intelecto, sino que es medicina, porque todo lo que sale de la boca del Señor puede restaurar, sanar, restablecer. La enfermedad espiritual es sanada únicamente por aquel que fue profetizado por Isaías. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue golpeado por nuestros pecados. El castigo cayó sobre Él para que usted y yo pudiéramos acceder a la paz a través de sus heridas. Él, por su muerte, Jesús sana
el espíritu humano caído, dañado. ¿Por qué piensa usted, hermano y hermana querida, que en su vida afloran los egos? Esto no estaba pauteado, pero el Señor... ¿Por qué? ¿Por qué usted ve en la sociedad las relaciones humanas siempre... Uy, ¿qué pasa? ¿Por qué usted ve en el tráfico... ¡Ay, a combo! ¡Ay, me arde por dentro! ¡Ay! Porque tenemos una naturaleza caída. Estamos en un cuerpo restringido que aún tiene corrupción nuestro cuerpo. Por eso que cuando resucitemos, vamos a resucitar en un cuerpo glorificado, donde solo va a estar la pureza del Espíritu del Señor, sin un cuerpo que lo limite. Dios necesita sanar a las personas que aún no han entregado su vida al Señor. Ese espíritu, mi suegro dice, veleidoso, ese espíritu que siempre está como chispita que arde. Que me diga algo, le tengo que decir unas cuantas verdades. Eso que hay dentro de nosotros. Dios desea sanarlo, restaurarlo. Solo Cristo pagó el precio por esa tremenda enfermedad espiritual que vino y que entró en este mundo por un hombre llamado Adán, y que solo por Cristo podemos acceder nuevamente a la restauración definitiva. Qué hermoso y qué triste a la vez recordar que Jesús, el Dios encarnado, sanador, caminó entre personas, sanó a muchos. Dice el texto que Él recorría toda la ciudad, sanando todo tipo de enfermedades y dolencias. Jesús caminaba y sanaba todas las dolencias y enfermedades que venían a Él. Él era y es Jehová Rafa, encarnado. Pero digo triste, porque aún así lo despreciaron. Y ya vamos casi finalizando. Hay un relato muy triste y hermoso a la vez cuando uno comprende la naturaleza del corazón nuestro. ¿Por qué digo nuestro? Porque a pesar de que venimos a la iglesia los domingos, intentamos cultivar una vida con el Señor, intentamos, algunos más, otros menos, pero no estamos expuestos del dolor, no estamos libres del sufrimiento humano. Hay preguntas que no podemos responder. Hay preguntas que usted se hace, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Pero por qué Dios permite esto otro? Si Dios da sanidad, ¿por qué no me la da a mí? Hay preguntas que no podemos responder porque conocemos parcialmente. En la medida que nos vamos relacionando con Cristo, que es la revelación definitiva de Dios, pero día tras día vamos conociendo un poco más en la medida que nos relacionamos, intimamos, tenemos comunión estrecha con el Señor. Pero hubo un pueblo, el pueblo de Israel, en esta época en que profetizó Jeremías, que dice lo siguiente: porque así ha dicho Jehová,
Incurable es tu aflicción y dolorosa en extremo tu herida. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay en ti, no existen medicamentos eficaces. Todos tus enamorados, dice el Señor, te olvidaron y hoy no te buscan. Pero yo, dice el Señor, haré venir sanidad sobre tu vida. Sanaré tus heridas, porque despreciada te llamaron, diciendo, de ti nadie se acuerda. Ese fuimos o somos nosotros. Es palabra viva. Cuando usted se sienta despreciada, cuando usted se sienta como que, ¿por qué no resulta? ¿Por qué lo que tanto anhelo no viene? ¿Por qué, Señor? Como que, Señor, ¿por qué no muestras tu sanidad en mi vida? ¿Qué pasa? El Señor dice, yo te abracé primero. Tú no eres consciente de todo lo que yo te sané. No sé si a usted le ha pasado en alguna oportunidad de su vida que usted no es o no ha sido consciente de que algo tiene. Y lo diagnosticaron porque se hizo un chequeo simplemente médico, de rutina. No tenía idea que tenía arritmia, no tenía idea que tenía una patología. Esto evidencia que el que usted no sienta dolor no es ausencia de enfermedad. El que usted no sienta que necesita sanidad en su vida no significa que no la necesite. Entonces, podemos acercarnos al Señor con un corazón sincero, y si usted aún no ha detectado el área de su vida que necesita que Dios sane, pregúntele, Señor, diagnostícame. El salmista decía, examíname, Señor, examíname, ¿qué hay o qué puede haber dentro de mi vida que necesite ser restaurado? De pronto creemos que estamos invictos, arriba de la ola. Pero mientras nos obsesionamos con un área de la vida, las otras áreas se van deteriorando, consciente o inconscientemente. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, dice el Señor, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En el nombre de Jesús. Pregunta final en la interna. Y con esto ya finalizamos. ¿Qué área de su vida usted anhela fervientemente que Dios se revele como Jehová Rafa, Jehová sanador? Retenga la pregunta, cerramos nuestros ojos y tengamos un tiempo breve de diálogos con el Señor en nuestros pensamientos. Converse con el Señor y haga esta pregunta: ¿qué área de su vida usted anhela fervientemente que Dios intervenga y se revele a usted como Jehová sanador, Jehová restaurador, Jehová el que repara lo dañado? ¿Será su área física, biológica, alguna situación que lo acongoja, que lo aflige día tras día? ¿Será una situación emocional que lo atormenta, que lo agobia? ¿Será que usted ha ido quizás a un profesional de la salud mental y han descubierto que usted tiene algunos
eventos traumáticos en su infancia, no lo sé, pero ¿qué áreas usted considera que necesita que Dios pueda mostrarse en su vida como Jehová Rafa, Dios sanador, el Cristo presente y disponible para obrar en favor de nuestras vidas? ¿Será un área espiritual? ¿Será que aún hay rebeliones y no hemos entregado nuestra vida al Señor completamente y nos hemos ajustado al formato de la fe que calza? ¿Será que hay áreas relacionales que Dios desea sanar, reconciliar? Es parte del Rafa, reconciliar, restaurar relación entre padres e hijos, entre esposos y esposas, entre hermanos y hermanas, relaciones dañadas porque quizás abrimos nuestra lengua, porque quizás expresamos nuestra opinión, pero quizás nos excedimos. Quizás afloró ese humano que llevamos dentro. ¿Qué área piensa usted, hermano y hermana, que el Señor puede intervenir con poder y autoridad? Y usted puede decirle: Señor, quiero inclinar mi oído a ti. Señor, quiero hacer todo lo posible por guardar tus mandamientos. Señor, quiero buscarte, quiero inclinarme hacia ti, quiero cultivar tu palabra en mi vida, pero me cuesta. Sé que eres un Dios lleno de amor, lleno de bondad, pero que disciplinas cuando es necesario. Señor, hoy necesitamos de ti. Hoy somos, Señor, un grupo de personas que te hemos conocido de un tiempo hasta ahora, pero no te conocemos, Señor, completamente, sino que día tras día, Señor, queremos crecer en ti hasta llegar a la estatura de una mujer o de un hombre perfecto, que eres tú, mi Señor. Sánanos, Señor. Restáuranos, Señor. Reconcílianos, Señor. Quiebra el orgullo. Quiebra, Señor, todo aquello que impide que tu gloria sea reflejada en nuestra vida. No permitas, Señor, que nosotros mismos seamos obstáculos para que tu gloria sea manifestada. Señor, sánanos. Repáranos, Señor. Devuélvenos el estado anterior, el estado original, Señor, del cual quizás por alejarnos de ti nos hemos deteriorado, nos hemos desgastado. Señor, ven, Espíritu Santo, y obra, Señor, a tu parecer. Obra, Señor, para que Cristo pueda crecer en nosotros. Ven, Espíritu Santo, muéstrate con poder y con autoridad. Tú eres Jehová sanador, tú eres Jehová Rafa, el restaurador de vidas, y solo a ti honramos, solo a ti adoramos. Bendito sea el Señor de nuestras vidas. Amén y amén.